Ya llegó Jeffrey Perfufi al estudio. ¡Esa! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido, Camarón. Adelante, acabamos de cerrar la entrevista. Qué alegría que haya llegado hasta Argentina, hasta el estudio. Súper bello. Claro. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Latin Chip. Acá estamos con una visita internacional, en este caso Jeff, que es el artista Hyperfufi. ¿Cómo estás, Jeff? Hola, mucho gusto. Es un placer estar aquí. Qué buena onda, qué buena todo bien, onda. mi bro. Qué bueno que te hayas venido a Argentina. Para nosotros es increíble que te tomaste un avión y llegaste acá. ¿Cómo fue que te interesaste por la escena argentina? Fue en Instagram. Claro. Instagram que yo vi... Bueno, yo saqué un sencillo, se llama Paradox. Sí. Lo saqué con un compañero mío y en eso estábamos viendo en redes sociales la reacción. Llegó un comentario de un usuario que se llama Los Padmoritas y yo empecé a ver y yo pensé, mira, ellos hacen chiptune, y después vi una nota que hizo Pressover de que había una fiesta que se llamaba Blip Blop en Argentina y yo dije, ¿qué es esto? Esto es increíble, ¿verdad? Entonces me volví loco y yo definitivamente dije, no, yo tengo que saber más. Entonces investigué y me puse en contacto con vos, Naku, Claro. y nos arreglamos, ¿verdad? Y un pronto a otro, puff, estoy en Argentina. Aún no me Qué lo puedo bueno. creer, ¿verdad? Bien, la primera gira. Lo bueno es que empezaste a girar, es la primera. Sí, esta es Bien, la claro. primera que toco afuera de Costa Rica. Bien, bien. ¿Y cómo es la escena del chiptune costarricense? Bueno, por otro lado, el chiptune costarricense es de nulo a nada. No existen artistas que yo conozca de chiptune. De fijo tal vez están así como desconocidos, ¿verdad? Están como metidos ahí en su cuarto, ¿verdad? Haciendo sus creaciones, Claro. ¿verdad? Pero yo sí conozco como varias personas que sí trabajan en empresas de videojuegos pequeñas, Claro. ¿verdad? Pero ahí están surgiendo, pero están haciéndolo más por trabajo, ¿verdad? Claro. Que por show y que por arte, sí. Claro. Entonces sos de los pocos chiptuneros costarricenses. Ahí vamos. Supongo que es de esa forma, sí. Sí, Increíble. ahí estamos viendo de cómo nosotros podemos hacer que el chiptune costarricense sea grande. Y yo creo que conocer Argentina, referenciarme a Argentina y formar enlaces aquí es un excelente comienzo, ¿no? Sí, 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 no hay que parar. ¿Por qué le pusiste Hyperfufi? ¿Qué significa? ¿De dónde viene Hyperfufi? Hyperfufi viene de una larga conexión de apodos mía. Bien. Fufi viene de Fro venía de Frey, y después llegó a ser Fufi, ¿verdad? Y Frey venía de Jeffrey, porque Bien. son nombres muy parecidos, entonces confunden Bien. Frey y Jeffrey. De ahí fue la conexión, entonces los iba a llamar Fufi, pero es que Fufi suena como nombre de perro, ¿verdad? Entonces como, Sí, Fufi, sí, ven para acá, sí, ¿verdad? Entonces como, no, ¿verdad? Entonces quería poner un prefijo, entonces Hiper salió. ¿Y Ajá. cómo fue que vos te interesaste por el chiptune? Claro. Porque sos de la camada de chiptuneros más jóvenes que hay. ¿Vos qué edad tenés? 25. Y 25, sí, sos de la camada más joven del chiptune. ¿Cómo fue que te acercaste a esa música? ¿Cómo te interesaste por el chiptune? Bueno, todo fue reciente, la verdad. No fue, digamos, de pequeño sí tenía como referencias porque yo estaba escuchando videojuegos y yo estaba escuchando música, entonces era como indirecta, ¿verdad? Pero digamos, sí estaba disfrutando mucho la música. Cuando yo tenía Super Nintendo, cuando yo tenía tal vez Nintendo 64, cuando ya estamos hablando, ¿verdad?, de consolas más de 16 bits, ¿verdad? Yo qué sé, han habido melodías más que nada como, no sé, Mario Kart o Super Mario 64, como eso que aún lo estoy disfrutando como hoy en día, como a la hora de trabajar y cosas así, y para referenciarme. Entonces,
Fue hasta en el 2013, 2014 que me fui a Suecia. Fui a viajar. Conocí un grupo que se llama Dunderpakrullen. Es un grupo de 4 personas que hacen chiptune juntos. Y en eso, como yo estaba dormido, nos hicimos amigos, quedamos en el mismo hotel, me dormí. Y cuando me despierto, me dijeron que si tenía champaña en mi cuarto. Yo, no. Me pregunto por qué desapareció, no sé, ¿verdad? Entonces me hace, bueno, quiero aprender a tocar teclado. Bueno, está bien. Entonces empecé a tocar y empecé a experimentar cuando era chiptune. Y cuando regresé a Costa Rica, tenía que hacerlo. Bien, vamos a escuchar entonces algo de eso, ¿sí? Bueno, primer tema de Hyperfufi ahora en Latin Chip. Contanos un poco lo que acabamos de escuchar. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue de mi más reciente material publicado, que se llama Thunderhead. Es un EP de 4 piezas. Una de ellas es un remix, que es la que acabo de poner. Se llama Rush, de mi primer disco. Temas como electro chiptune, como tratando de hacer ese enlace en donde se puede bailar y a la misma vez disfrutar todo lo que es chip y todo lo que es beep boop. Tu chiptune va ligado también con unas sonoridades nuevas y es el chiptune, digamos, de la nueva ola. ¿Y con qué trabajás? ¿Qué programas usás
para crear esos sonidos, para mezclarlos? Uso la compu y de vez en cuando también experimento con DMG, ¿verdad? Qué bueno. Yo lo que tengo es un Game Boy, lo conecto a mí Sí. y le empiezo a dar. Qué Pues, bueno, claro. genial. Y cuando empezaste a conocer el chiptune y la movida 8-bit, ¿qué artistas son los que te interesaron? ¿Sabes algún artista de Latinoamérica o algún artista del resto del mundo que te haya influenciado, que te gusta su música? ¿Te acordás de algunos? Bueno, Latinoamérica, definitivamente tengo que decir, bueno, Tony Lace es como una de las referencias. Yo ahorita le dije como, estaba inspirado bastante en el resto del mundo, Phantom NK, Rimcraft, Ultra Seed, bastante bueno. Meganeco es otro, ¿verdad? Meganeco es uno que ¿cómo se llama? Que también hace eso, como que combina sintes con chiptune, ¿verdad? Y entonces tiene un sonido único, ¿verdad? Entonces yo también quiero como aproximarme a eso. En México también he conocido también los Patmoritas. Los favoritos son increíbles, a mí me encanta porque nunca he escuchado cumbia en chiptune, entonces me voló la mente y es como, me dijeron, Jeffrey, usted tiene que regresar a Costa Rica, pero usted tiene que tocar cumbia villera, vaya conozca a sus maes, vaya conózcalos. Claro. Y entonces allá vos estás empezando a hacer los primeros eventos de chiptune, ¿puede ser? Sí, con nosotros comenzamos a hacer... Claro. Sí, digamos, comenzamos como por eventos chiquititos, como de anime y esas cosas, pero después nos movimos a clubes, nos movimos a un lugar que se llama La Cali, ¿verdad? Que está compuesto de clubes en la noche, ¿verdad? En donde la gente viene, baila techno, pero metemos chiptune, ¿verdad? Entonces todo el mundo dice, ¡ah, qué linda música! Es como que uno está jugando, ¿verdad? Yo, sí, ese es el punto. Genial. Bueno, vamos a escuchar otro tema más, ¿te parece? Bien. Seguimos con Hyperfufi, Jeffrey tocando en vivo en Latin Chip.
Contanos qué acabamos de escuchar. Fue un remix del tema de Speedstar de Tony Lace, que yo lo hice y yo lo amo, me encanta. Entonces, antes de irme a Argentina, yo dije, deberíamos hacerlo, ¿verdad? Yo le dije a Cristina, que es quien me acompaña en mi vuelo, hagámoslo. Y sacamos, ella lo sacó en flauta traversa, ¿verdad? Y yo dije, no, yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces hagámoslo. Sí, entonces lo sacamos y lo tocamos en la Blip Blop y verle la expresión, yo la tengo grabada en teléfono, es increíble. Sí. Fue un momento muy lindo ahí, Tony, escuchando una reversión de su tema en vivo, fue muy, muy lindo. Y bueno, hiciste un viaje ahí con los Blip Blops a la costa. Sí. Genial. Estuvo genial. Claro. Y un poco conocernos también, ¿no? Sí, muy lindo. Conocemos a todos y cómo funciona Blip Blop. Claro. Hermoso. Y entonces, para el año que viene, ¿tenés pensado algún otro nuevo lanzamiento? ¿Cómo vienen los nuevos meses, los próximos meses de Hyperfufi? Van a venir fuertes, van a venir con buen chiptune combinado con techno, ¿verdad? Bien. Un tech chip ahí, en donde quiero tocarle la puerta a Blip Blop, ¿verdad? Al sello disquero y ver si podemos sacar algo juntos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bien. Claro, sí, sacar nuevo material. Quiero reforzar mucho Screaming, quiero reforzar mucho... tal vez hacerme un colectivo, ¿verdad? Claro, sí. Para poder empezar a jalar nuevas personas y que nueva onda, ¿verdad? Claro. Y poder por lo menos que la gente entienda que es chiptune, saber quiénes somos nosotros y saber que nosotros vamos ofensivo, ¿verdad? 2019. Muy bien. Entonces venís con toda la energía. Claro. ¿De qué juegos fueron esas canciones que decís, hoy me siguen ayudando al momento de hacer música, hoy me siguen inspirando, o esos compositores o esos juegos que decís, esto hizo que hoy esté haciendo chiptune y esté hoy en Argentina en este programa? Varios juegos varios juegos tanto retro como de la actualidad me han servido demasiado, ¿verdad? Super Nintendo, ¿verdad? Es como uno de los que yo más me fijo, ¿verdad? Especialmente, yo que sé, Super Metroid, Super Mario Kart, después 64, como yo te dije, ¿verdad? 64, Mario, casi todo lo que es de Mario tiene una melodía que está muy dividida, tiene diferentes ascensos, descensos, ¿verdad? Que uno lo entiende, saber por dónde va a ir el juego, ¿verdad? Y eso es lo que hace que la gente, digamos, sabe qué es lo que está haciendo. Y el futuro del chiptune, ¿vos ves un futuro en el chiptune? ¿Vos ves que esto sigue? Yo veo que el chiptune de hecho va a ir más fuerte que nunca ahorita. Sí. Siento que es una movida que está surgiendo y es a partir de nosotros, que nosotros la explotemos, ¿verdad? Y que ya hayan nuevos artistas y se multiplique, ¿verdad? Como si fuera conejos eso. Bueno, gracias Jeff por haber estado en este programa de Latin Chip. Vamos a escuchar el último tema de Hyperfufi en Latin Chip y gracias a todos por habernos acompañado. Esto fue Latin Chip. Chao. Jeff, gracias, man. Esa, linda. Claro.
parte. Ah, sí. Esta es tu parte. Bien. Capitán. Lo logramos. Lo logramos, muy bueno, se vio muy bien. El último tema no lo había escuchado ya, sí. Ah, el último tema es una sorpresa. Bien. ¿Para qué usas? Este es el Launchpad, a veces lo cambio entre el teclado y el Claro, Launchpad. claro. ¿Y ¿Esto tenés preseteado o son notas directamente? Son notas directamente que uno fabrica. De hecho, lo acabo de fabricar antes del set. Entonces puedes poner unos loops ahí. Esa... Lo hicimos. Genial, bravo. Muy bien.